Yo una vez escuché una frase que es, a la gente le encanta que tú estés bien, pero no mejor que yo. Y creo que va muy de la mano con este punto, que es cómo gestiono yo, por ejemplo, una vez que logro esta IF o soy unicornio, la relación con los demás, porque se produce, creo yo, esta mezcla entre admiración y envidia también, porque esta persona tiene todo el dinero, entre comillas, que necesita todo el tiempo y yo no. O sea, me imagino que te ha tocado ver algo así, o sea, esa sensación o esas cosas que la gente no te dice, pero que existen también. Totalmente, claro. Sobre todo al principio, que hay un periodo de ajuste, ¿no? De ajuste en todo, en cómo gestionas tu vida, tu dinero, tu tiempo, pues también tus relaciones. Ya estás en otro universo, eh, tienes otras prioridades, todavía no han ido cambiando mucho, pero al principio hay ese ajuste de que la gente espera al de siempre, a la de siempre, y empiezan a ver que ya no estás tan estresado como ellos, que ya no tienes tanta prisa como ellos, que, que eres más libre en general. Y eso se nota en la forma de hablar, de mirar, de estar. Y entonces eso empieza a dar rabia, empieza a molestar, empieza a molestar. Habrá quien lo admire, pero empieza a dar rabia, empieza... Mm, Notas que no eres bienvenido de la misma manera que antes, porque no eres uno de la tribu, te has salido Correcto. claro. y no has pedido permiso. Claro. Has dicho, chicos, que me dejáis vivir de otra manera. No, no, te has ido por tu cuenta, has dicho, a partir de ahora esto se ha acabado, ahí os quedáis. Y es una manera de decirles, me da un poco igual, yo Mm. voy antes, mi vida va antes. Tremendo tema. Eh, habrá quien no, ya ves, yo creo que este es de los gordos, habrá quien no lo lleve mal, Mm. pero si eres muy introvertido, si no necesitas relaciones sociales, si tienes muchísimos grupos diferentes por la vida que hayas llevado, porque tienes mucha familia o porque yo qué sé qué, pero esa es la excepción. Pero lo normal es que empiecen a pasar este tipo de cosas. Y Mm. luego también es a la inversa. Tú llegas allí y dices, ¿qué tengo yo que ver aquí? Ya no me mola hablar de esto, ya no, no sé, no tengo... Tú quieres tenerlo, quieres tener interés, pero ves que no lo tienes, No, porque estáis en mundos distintos. Y te sí. empiezas a dar cuenta de que el dinero que ya has conseguido para tener esta situación ya te empieza a dar igual, es lo de menos, ves que es un medio. Ahora lo que te importa más es cómo haces para vivir el resto de tu vida, a qué te vas a dedicar. Te estoy hablando un poco del principio. Luego ya te vas adaptando y empiezas a conocer a gente que está en tu misma situación o que aunque no lo esté, lo entiende y bueno, pues hay una adaptación, etcétera, ¿no? Pero Mm. sobre todo al principio hay mucha confusión, tanto de ellos para ti como de ti para ellos. Y a mí me parece, chico, la verdad es que, claro, yo he vivido en tantos sitios, o sea, en tantos, como te digo, ambientes distintos y eso, yo no lo llevé tan mal. Pero hay gente que ha estado, por ejemplo, siempre en su pueblo o siempre en su circuito de los mismos, que de repente sentirse excluido, joder, eso es una putada. Eso no lo llevas bien. Pero si es fácil para ti hacer amigos y en el fondo te das cuenta de que pues eso, que la vida son etapas o hay capítulos también para las amistades, bueno, pues te das cuenta de que un capítulo ha terminado, pero también comienza otro nuevo. Te pones a hacer actividades. Mira, a mí, por ejemplo, el baile lo que me ha dado muchísimo, que nunca imaginé, es que es muy democrático. O sea, en el baile nadie habla de lo que hace ni de lo que tiene. No hablamos a lo mejor cómo estás ese día o lo que sea. De hecho, casi ni Mm, hablamos, que es casi lo mejor, ¿no? Lo que Mm. hacemos es bailar. Y no sabes, a lo mejor llevas años bailando y no sabes si esa persona trabaja mucho, poco o a qué se dedica, porque no es un tema de conversación. Entonces te empiezas a meter en circuitos de ese tipo, Mm. porque no pierde valor de lo que se habla o de los trabajos o todo eso. A mí eso me ha sorprendido gratamente. No lo buscaba, pero me lo he encontrado. Entonces, a lo mejor hay gente, yo que sé, que dice, voy a jugar el golf a partir de ahora, que debe haber muchos IFs, ¿no? Entonces ya me entienden más. O te da por hacer maquetas.
Y cuando estás haciendo maquetas con otros, pues no estés hablando del trabajo ni de llegar a la EF ni nada, simplemente estáis hablando de las maquetas. Y entonces a lo mejor encuentres ahí tu tribu. Yo que sé, habrá situaciones, pero solamente que sepáis que efectivamente hay una revisión de las relaciones, por decirlo así. Pero claro, pierdes. Y si te digo la verdad es que es lógico pensar eso, que las que pierdes, pues bien está perderlas. Si se van a perder por algo así, pues no sería el lazo no sería muy fuerte, ¿no? El vínculo no sería muy sólido. Claro, Eh, pero es una claro. situación que va a haber que enfrentar lo más probable. Cuando se llegue a ese momento, toca hacer una limpieza de todo, de relaciones y todo lo demás. Solamente Y una cosa que quiero añadir es que a mí sí que eso me dolía más, es que suena, o sea, no quiero que esto suene como mercantilista, decir, bueno, pues tengo un amigo que ya no me gusta, pues ahora me he hecho otro. No va así, porque hay muchos vínculos que llevas años. Claro. A lo mejor pues gente que conoce pues desde que estaba en la universidad o antes incluso, y son vínculos que se han construido con el tiempo y no es fácil sustituir. Y que esas personas desaparezcan de tu vida por algo así es muy doloroso. mm, Y no es fácil sustituir un vínculo de esa solidez porque has crecido con esa persona. Y con la nueva persona no hay esa conexión que hace que os hayáis, digamos, desarrollado juntos o que tengáis muchas vivencias en común, etcétera. mm, Incluso también puede pasar, no solo con los amigos, y a esto sí que es mucho más doloroso, familiares que no entienden que dejes de trabajar, que no seas productivo, que, bueno, pues esta cosa que te ha dado a ti de invertir. Entonces, también puede ser que a familiares se separen de ti porque no, ya, pues todo esto que hemos hablado también les ocurre. Y eso Claro. sí que es muy doloroso. En el Sí, fondo, eso te sientes excluido de la tribu. Y si es un familiar, más, más literal no puede ser. es verdad. Eres un bicho raro al final del día, porque Exacto, exacto. es, Y cansa mucho ir contracorriente. Yo he ido contracorriente toda la vida porque es mi manera de ser. Y mm, más o menos me hace esta risa a veces. Pero hay gente que no le gusta nada y es absolutamente comprensible. O sea, el ser un contrarian es muy cansado, es muy solitario y puede llegar a ser muy doloroso. sí. Oye, me estremezco porque muchas de las cosas que hemos conversado las he vivido. Necesito, Olga, te iré a preguntar por fechas especiales. Por ejemplo, yo disfrutaba mucho tiempo la Navidad. Al principio no tanto, ya hasta que me emparejé con mi señora actual, que ya venía de una familia donde la Navidad, por ejemplo, era un hito espectacular. Y a mí me empezó a gustar mucho la Navidad, pero siempre la fui asociando a que se venía un periodo que era el verano en Chile. A diferencia de España, nosotros acá en el hemisferio sur, la fecha de Navidad está empezando el verano, vacaciones de verano. Y hay otra fecha importante acá, como el 18 de septiembre, que es la independencia en Chile, donde también hay vacaciones, etcétera. Entonces, todas esas semanas que eran especiales de la sociedad está celebrando, empiezan a perder como sentido en ese sentido, valga la redundancia, porque tenemos mucho más tiempo. Entonces ya quizá no le damos tanta importancia a cosas tan, abro comillas, triviales como puede ser la Navidad. ¿Te ha pasado esa sensación, o a los IFs que tú conoces que llevan mucho tiempo, u unicornios, que las fechas importantes dejen de tener esa importancia? Bueno, no es tanto, fíjate, el por el tiempo, sino por la manera de ver la vida que tienes ahora, que no es la de antes. Esto que estoy diciendo llega un momento que te acostumbras a ir a la contra, Ujú, a ver las cosas de otra manera, desarrollas mucho pensamiento crítico y si no lo has desarrollado al principio, lo vas a acabar desarrollando antes o después, porque es que no te queda otra, porque es que vas viendo que o piensas de esa forma o vuelves a lo que tenías, porque si no, no puedes estar solo ahí, a gusto, tranquilo y en paz, si no tienes ese pensamiento crítico. Entonces, ese pensamiento crítico, ese criterio propio, único tuyo, lo, lo estás adaptando también a otras cosas, como por ejemplo las fechas señaladas que llamo yo, Claro. bautizos, bodas, ritos en general, mm, que a lo mejor no los miras con otros ojos, no tienen mucho que ver contigo
y entonces te los puedes saltar. Igual que te has saltado el hecho de, pues eso, no, el no producir, el ir a tu ritmo, el hacer tu propia disciplina, el viajar cuando no toca, etcétera. Esto no es más que una más de estas cosas. Es, si te vuelves muy tú, también te vuelves muy tú para esto. Y no tienes tanto miedo en decir, oye, que yo a la cena de Navidad que no me esperéis. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, es que no quiero ir. Claro, que lo haga otra persona que no está acostumbrada a ir a la contra, pero no por ir a la contra por ir a la contra, sino porque algo pasa en esa cena que de verdad no te apetece ir, por lo que sea, porque no estás a gusto. Que si estás a gusto vas, no es por ir a la contra solo por eso, sino Mm, porque empiezas a hacer lo que, o sea, lo que he dicho antes, te vuelves auténtico. Y auténtico para ir o auténtico para no ir. Auténtico para decidir lo que quieres tú. Porque mm, ya sabes que hagas lo que hagas, vas a ser excluido, porque ya has sido excluido. Entonces dices, bueno, pues ya que he sido excluido, o que me he ido yo, no sé, voy a seguir siendo yo, porque le coges el gustillo a ser tú. Ves que no tiene más que ventajas, ¿ves? Ya me estoy yendo al lado luminoso. Ser tú no tiene más que ventajas, mm, pero alguno de los inconvenientes es que la gente te puede mirar mal si mm. haces lo que tienes que hacer o consideras lo que es correcto. ¿Vale? No todo el mundo está capacitado para hacer esto, pero sí que he visto muchos IFs, sobre todo unicornios, que estamos más acostumbrados a hacer lo que consideramos oportuno, por así decirlo, a llegar a pues eso, una boda, oye, que yo no quiero ir a tu boda. Aquí en España no sé cómo van los negocios allí en Chile, pero aquí en España es casi un negocio que te piden 200 euros por una boda porque ellos sacan y no sé qué o sea, es como un poco, ya no es lo de te invito, a lo mejor te invita, yo qué sé, la peluquera que hace 10 años que no ves, te invita a la boda porque contigo hace negocio, porque si vas, saca contigo un margen que no sé qué, y tú dices Ah, yo que yo no voy, bueno, estoy exagerando con la peluquera, pero puede ser tu prima sí. con la que no tienen nada que ver, ¿me entiendes? ¿sabes? Bueno, o a lo Entonces, mejor, perdón, ya no esperas esas fechas con tanta emoción como lo hacías antes, porque claro, coinciden de repente que son festividades, que hay feriados, que la familia se programa y el exacto, único exacto, espacio para juntarse. En cambio, uno ya tiene el tiempo necesario para hacerlo y no tiene por qué forzarse a esa fecha. Uno, como IF, como unicornio, pero el resto no. Entonces también se genera esa disyuntiva ahí. exacto. Sí, has desarrollado una manera de ver que Mm, no excluye esto. Evidentemente, si hay que acoplarse, se acopla uno. Ahí luego pasa otra cosa. Todo el mundo en la boda va a saber qué poder puedes ir. claro, Todo el mundo en la cena va a saber qué poder puedes. Que lo que pasa es que no quieres. Claro. No hay claro. excusas. Si no vas es porque no quieres, no porque no puedes. Si no tienes empleo, si eres IF con empleo, entonces ahí todavía tienes un margen, ¿no? De maniobra. Ah, Hay Pero si excusa, no, hay excusa. pero si no tienes hijos, ni trabajo, ni nada, o sea, es que no te da la gana. Y a ver cómo lo disfrazas. mm, No hay manera. ah. Y eso es muy incómodo, es muy incómodo. Sí, pero lo te digo, pasa el momento de incomodidad y eso te refuerza a ti, te Mm, hace más fuerte. Has sí, visto que realmente no pasaba nada. Y mucha gente, incluso de la familia que ha rechazado ir, te admira por eso. Porque dice, se ha atrevido la tía a decir que no cuando yo tampoco quería ir. Y también claro, puede que te tengan rabia por eso. O sea, es que aquí hay mucho metido debajo. Mm. sí, 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 Me cae mal por haber hecho lo que yo no me atreví a hacer. correcto. tremendo. Buenísimo. Oye, otro punto importante tiene que ver con el tema de ella. Ahora logramos esta independencia financiera, tenemos todo el tiempo del mundo y como que la gente cree o piensa que por naturaleza sí, ahora tú eres el rey o la reina de la planificación. Me levanto a la hora que quiero, tengo una vida sana o qué sé yo, tengo todo cuadradito. Mm. Pero ¿es tan así o en realidad cuando uno tiene mayor libertad de tiempo cuesta gestionar el día a día? Porque por lo que tú nos has comentado requiere mucha disciplina, mucho más de la que tenías incluso antes, ¿o ¿Tú qué no? crees? ¿Tú qué crees, Víctor? Sí, totalmente.
Porque ¿Qué antes, crees que como te pasa? decía, en la sociedad como que te va ajustando estos horarios. Pero cuando tú tienes que resolverlo, no es fácil. Hay que Esto, yo aprender. creo que aquí nos hemos visto todos un poco, ¿no? Porque imagínate que has tenido una época, yo que sé, que no has trabajado durante 3 meses o que has tenido unas vacaciones largas. O sea, todos podemos comprender esta situación de estar tú solo en casa, en este caso si eres unicornio más aún, y decir, ¿qué más da que me levante que no? ¿Qué más da que desayune a las 4 de la tarde? ¿Qué más da que me duche o que no? ¿Vale? Eh, Eso lo entendemos todos porque nos hemos visto en alguna época así de decir, paso de todo, o incluso has estado enfermo y dices, no voy a estructurar nada, ¿no? Incluso un fin de semana. Pero bueno, pues imagínate esa situación alargada en el tiempo. Mm. O sea, puede ser un infierno. Puedes dejar, o sea, no hay fondo en ese pozo. Se nos puede ir de las manos, descontrolar. Depende de cómo llegues, Mm. depende de cómo estés por dentro, depende de cómo te sientas. A lo mejor en una época de tu vida estás súper bien y pues eso, llegas y buah, tienes un ego subido, no sé qué, empiezas a ver el día a día, la realidad, que nadie te sigue, que estás ahí solo y de repente caes y dices, ¿para qué? ¿Para qué todo? ¿Qué Mm. sentido tiene? Estás pasando fechas de calendario, nadie sabe lo que haces, ni a nadie le importa en realidad. ¿Qué Mm. haces con todo eso? ¿De dónde sacas la fuerza, la energía, las ganas de decir, a las 9 desayuno, a las 11 paseo por el parque, a las 2 llamo a no sé quién? Mm. ¿Por qué? ¿Qué más da? Más normalmente requiere un esfuerzo, porque a las 2 llega a las 2 y no te apetece llamar a no sé quién, pero tú has dicho que lo vas a hacer. ¿Qué más da si nadie se entera? Es un poco lo que hemos hablado antes, pero alárgalo todo lo que quieras. Correcto. Puede ser un infierno. Es muy difícil. Esto es de lo más difícil de todo. Yo he pasado época de todo tipo y creo que es bueno. Es bueno. Lo que os he contado de explorar, Ajá. bueno, pues voy a explorar una semana sin tener ni una sola obligación moral, mental, ni llámalo como quieras. Nada, cero, vacío. A ver qué pasa. No me voy a cambiar, no voy a salir de casa siquiera. A ver qué pasa. Mm. No te lo recomiendo, Mm. dependiendo del estado de ánimo que te pille, pero, pero puedes explorar y ver qué va bien contigo. Y lo que he dicho antes, te vuelves tan auténtico que llega un momento en que después de haberlo probado, lo justito, para no caer en vicios y cosas raras, te das cuenta de qué es lo que te va bien a ti. Es como lo Mm. que he dicho antes de la comida, incluso de la cartera de inversión. ¿Cuál es la mejor cartera de inversión para ti? Pues normalmente, rara vez lo vas a saber de teoría. Mm. Normalmente lo vas a averiguar a Claro, base de pegarte bofetones, esto no me ha gustado, esto lo he probado y no quiero más, esto me gusta y voy a seguir investigando. Y al final llegas a conclusiones que solo con la práctica te hacen, pues eso, saber, conocer qué es lo que es mejor para ti. Y esto no es más que una cartera de inversión, pero puesto en un calendario. ¿Cómo Es, invierto mi tiempo? Sabiendo que el día de hoy no va a volver a venir a más, porque el dinero se repone, pero el tiempo no. es. Entonces, Mm. 29, ¿qué es día hoy? 29 de febrero solo hay este. ¿Cómo invierto hoy? ¿Cómo invierto mañana? Mm. Te tiene que pillar sano, sano mentalmente, para poder estructurar una buena disciplina y para tener la cintura de cambiarla si no funciona. claro. Y para cambiarla con las etapas de la vida. Correcto. Tremendo. Tremendo. Tremendo tema. ¿Sabes? Uno queda bien reflexivo respecto a esto. Ahora, aún así, yo creo que hay muchas personas que, obviamente, sin estar en la posición de la independencia financiera, dicen esto es un mundo mágico increíble. La independencia financiera, naturalmente, tiene un lado mucho más luminoso que el lado oscuro, pero siento que se minimiza ese lado oscuro. O sea, como que no existiese ese lado oscuro que tiene. Entonces, naturalmente, debe generar en las personas que no están ahí mucha ansiedad por saltar, por llegar a esta vida, en el fondo.
¿Qué piensas tú de esa parte para la persona que recién está viendo esto? Ya, ok, es, es tan luminoso, o sea, perdón, es tan, sí, es tan luminoso, estamos ahí, ¿cuál es tu opinión de eso? Bueno, este es un tema muy, muy, muy gordo que hablamos el loco y yo. Os remito otra vez a los vídeos porque ahí Este mazo es este larguísimo. Sí. mazo. Y además a él le tocaba especialmente porque hizo una reflexión sobre el tema justo la semana antes. O sea, lo vamos a tocar por encima, ¿vale? No es nada superficial. Si no es el más importante, es el más grave, ¿no? Es el más grave porque puede hacer que pierdas la IF, que pierdas tu cordura, o sea, hay mucho riesgo aquí. Mm. Entonces hay que tomarlo con la importancia que se merece. Pero solo lo vamos a hablar por encima, ¿vale? Tengo aquí unas notas para que no se me olvide las 4 ideas que tenía preparadas. Eh, Cuando tú llegas a serie F, y más si eres unicornio, porque como os he dicho, unicornio tiene más soledad, es una situación como más drástica todavía. Mm. Aunque bueno, dependiendo de dónde vengas, puede que no lo sea tanto. Si siempre has estado acostumbrado a estar solo, como es mi caso, ¿no? Y viajar y tal, no tiene por qué ser así. Pero bueno, vamos a suponer simplemente IF. Has conseguido la IF, tu vida ha cambiado, como hemos dicho, son muchas cosas que son nuevas, que tienes que adaptarte, desde la disciplina, el dinero, el horario, los amigos, o sea, todo a la vez, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es una nueva situación. En eso estamos de acuerdo. Es una nueva situación de golpe. Normalmente no te das cuenta de la dimensión de lo que es de todo a la vez, nuevo en tu vida. No te das cuenta hasta que has llegado ahí. Entonces, a no ser que hayas pedido una excedencia o algo así, pero vamos a suponer que no, que llegas de repente, pum, aquí he llegado. Mucha gente, y es lo que yo he notado, no estábamos preparados para algo tan... Y fíjate que lo deseábamos, ¿eh? Y fíjate que lo habíamos pensado. Y Mm. en nuestra cabeza todo funcionaba perfectamente, todas las piezas encajaban. Pero una vez que llegas ahí, es una zona tan distinta de tu vida que a lo mejor no lo llevas tan bien como piensas. Y lo de antes, mucho de interior, de lo he hecho mal, ya he calculado mal, culpable, soy culpable. Ah. O, vale, no lo calculé mal, pero uff, no soy capaz. Entonces empiezan arrepentimientos y al final es muy fácil llegar al auto boicot. Es decir, coges y dices, no, 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 mentira, no lo dices. En el fondo todo esto es inconsciente. Sabéis que el inconsciente es realmente quien nos gobierna, entonces más vale llevarse bien con el inconsciente. Entonces, tu parte de sombra, la que tú no conoces, a lo mejor sospecha que como no vas a estar bien ahí, más vale que estés donde estabas. Porque por lo menos era una zona conocida. Sabes cómo funciona todo. Tenías amigos, lo mismo hasta tenías pareja y ahora la has perdido. Es algo grave. Tenías una familia o un hermano que ahora no te habla y antes sí. O sea, son muchas cosas. No sabemos cuál es tu situación exacta. Algo has perdido, algo seguro. No todo. Muy raro que sea todo a la vez. Pero algo ha habido que has perdido. No estamos hablando de lo que has ganado, porque ya te digo, esa es la parte luminosa y hoy no toca. Pero seguro que ha habido ciertas pérdidas. Y a lo mejor no estás ni preparado para perderlas ni te Mm. apetece perderlas, entonces siempre va a ser más fácil volver a lo que tenías. Pero claro, ¿cómo vas a volver a lo que tenías si no lo quieres conscientemente? Entonces hay Ah. gente que pierde la cartera, que hace barbaridades, que de repente empieza a beber y no sabe por qué, o que se mete en drogas, o que conoce a no sé quién y se lo roba todo. Dice, si yo no quería, ya, tu consciente no quería, pero tu inconsciente lo que ha hecho ha sido colocarte en donde sabe que seguro vas a sobrevivir y vas a estar a salvo. Esto es un poco como lo del sistema operativo en los ordenadores, ¿no? Tú has metido un nuevo programa, pero el sistema operativo está anticuado y no soporta el nuevo programa. Tú has metido la IF en el nuevo programa con todo lo bonito y los colores que eso lleva, pero sigues teniendo el Windows 92. Y el Windows 92 va a hacer todo lo posible para que ese programa no funcione. Mm. Entonces, o bien quitas el programa y te quedas con lo que tenías, o actualizas el sistema operativo, que es lo que habría que haber hecho en el camino de la IF. Eso. Por eso yo estoy hablándoos de esto a todos los que vais de camino a la IF,
tener todas estas cosas en cuenta, a veces con ser consciente es suficiente, no suele ser tan fácil, pero sí que requiere cierto trabajo interior que si ya lo vais haciendo de camino al mismo tiempo que el compounding y que la cartera, os evitáis estas cosas. Claro. Ese es un tremendo Entonces, consejo. Mm. aquí pongo también una idea que es que la manera de ser de cada uno va a determinar si tienes más posibilidades o menos posibilidades de caer en el auto boicot, digamos, en volver a lo que tenías por miedo. Porque hay gente que le gusta los cambios, que está acostumbrado a ellos, y gente que no. En mi caso, no, ese no es mi talón de Aquiles, pero Mm. habrá gente que sí que lo sea. Un funcionario que deja de trabajar y de repente se encuentra con que su vida se ha vuelto del revés, lo más probable es que tenga algún problema de estos. Em, la Ya. mejor manera para llevar esto, a mí me gusta hablar de la muerte un montón, porque realmente cuando piensas en la muerte vives mucho mejor, más fácil y más alegre en realidad. Aunque suena así como... Pero yo creo que la muerte forma parte de la vida, igual que nacemos, morimos. Lo mismo para todas las cosas que te van pasando en la vida, parejas, trabajos, etapas. Entonces, si piensas que ha muerto una etapa y ha nacido otra, no lo vas a llevar tan mal como si solo piensas, mi vida se ha vuelto del revés. O sea, si comprendes que la vida son ciclos, esto habla mucho el rey Dalio, ¿no? El que se ha dado Claro. cuenta de que son los ciclos económicos, pues Mm. extrapólalo a la vida de tuya y la de tu familia, y la de tus vecinos y la del planeta. Y al final son ciclos y muchos de esos ciclos están en resonancia, otros no. Entonces, más vale que resuenes con el ciclo y que entiendas que la vida son ciclos y que es tan bonito vivir la parte alta como la parte baja. Bonito, ¿eh? No agradable, que es diferente. Eso. Mm. No todo el rato va a ser agradable, todo agradable, viva, viva el azúcar y no. Habrá ratos que haya que llorar. Y es bonito también. Mm. Porque luego cuando estés alegre lo vas a disfrutar más. Es que vivimos en un mundo polar, pues eso, están las polaridades. Entonces necesitamos eso, vivir en el gris sería lo ideal, ¿no? Un poquito Claro. de gris, no todo el rato, pero entender que en la mitad del ciclo vas a estar mejor, luego va a haber, pues esto es eso, has terminado un ciclo, pero esto no solamente hace falta entenderlo, hace falta integrarlo. Mm. Y si cada una de las cosas que nacen y mueren en tu vida las integras, reflexionas sobre ellas, las experimentas, te dejas sentirlas, cuando vuelva o venga una etapa así de drástica o te pase algo así como o que muera alguien importante en tu vida, lo vas a ver con muchísima menos fragilidad que si no has trabajado sobre ello antes. Claro. Claro. Luego también hay que tener en cuenta más cosas, aparte de lo que estoy hablando, de que si tú has asociado tu identidad, tu valía como persona, em, tu rol en este mundo al trabajo, es normal que cuando dejes de trabajar te encuentres vacío o te encuentres como, ¿ahora quién soy? ¿Ahora qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Entonces, eso también va a haber que reevaluarlo. Sí. Yo nunca me he sentido identificada con ningún trabajo de los que he hecho, para bien o para mal. Ojalá hubiera sido así, pues ya os digo que para mí yo lo veo como una suerte saber cuál es tu vocación. Yo no sé todavía cuál es mi vocación. Aquí estoy intentando averiguar cuál es mi vocación. Pero habrá gente que sí se asocie mucho al empleo que ha tenido y a la hora de perderlo, es normal que se boicote, no me Boicote. sale, boicote. Es normal que haya ahí un autosabotaje si para ti perder la identidad es lo mismo que perder el trabajo. Eso. Sí. Es lógico. Pues vas a volver atrás, por las buenas o por las malas, de manera consciente o inconsciente. Mm. Por eso digo que este es un punto gordo, porque como no lo lleves más o menos reflexionado, trabajado, integrado, algo puede pasar durante la IF que a lo mejor pasa más de a menudo de lo que crees. Pues eso, gente que comete un error garrafal, dices, ¿cómo una persona como esta, que es que ha llevado también sus cuentas para llegar a la IF, una vez que está en la IF, comete un error, pierde toda su cartera y tiene que volver a trabajar?
porque en el fondo no es, él, en su inconsciente sabía que no estaba preparado para algo así. Y digamos que le ha salvado de Claro. un sufrimiento atroz. Y está bien así. Entonces tendrá que trabajar en sí mismo y tendrá que trabajar, tendrá que verlo. Habrá gente que nunca llegará a trabajarlo ni se dé cuenta de lo que ha pasado y dirá, la suerte, qué mala suerte he tenido. Y se queda la cosa ahí, ¿no? Pues mira, pues chico, pues ¿qué vamos a hacer? Yo que me da por buscar mucho más, porque siempre da muchos frutos, al final acabas evolucionando y da muchos más frutos si buscas y reflexionas que si no lo haces, pues entonces puede que, vale, pierdas la IF, recapitulemos, volvemos a empezar, te des cuenta de que de todo lo que ha ocurrido y después ya la consigas y te quedes. Bueno, la primera vez no estuviste preparado, no pasa nada. Es como estos que alcanzan, que van a subir una montaña y van a la mitad, se dan cuenta de que no estaban bien preparados, de que no llevaban el equipo correcto, de que físicamente no tenían lo que sea, bajan, se preparan, mejoran su equipo y vuelven a subir, ya está. No, no es para flagelarse, pero sí hay que saberlo, hay que ir preparado. Puede ocurrir que una vez llegado a esa meta, quizás no era lo que uno esperaba o se encuentra con estos problemas, se autosabotea efectivamente, empieza a tomar decisiones y habrá que enfrentarlo porque uno, como tú dices, es un mundo nuevo, es algo desconocido. Es como la inversión, suponte que toda la vida invertiste en bienes raíces y de repente te dijeron no, pásate a dividendo, es un mundo pero totalmente diferente. Y en la vida Sí. es también. Es importante ese punto y es bueno conocerlo para que estemos alertas, atentos, para que cuando lo logremos seamos más conscientes. Así que Muy hay un bueno. tema de identidad ahí. Porque muchas personas, por ejemplo, cuando se presentan, dicen, hola, mi nombre es Juan, ingeniero mecánico y trabajo en. Y Mm. esa parte que es muy identitaria para muchas personas, aquí, listo, somos IF, no trabajamos, si es que dejamos de trabajar, obviamente, y perdemos ya cómo nos presentamos hoy día. Claro. Bueno, yo no lo, fíjate, depende mucho lo mismo de cómo eres tú y de Mm, cómo te ves tú. Vale, que eso también refleja cómo hablas, pero también depende incluso de la profesión. En mi caso, yo soy fotógrafa, no trabajo como fotógrafa, pero sigo siendo fotógrafa, porque es Mm. una manera que yo tengo de ver el mundo. Yo claro, viajo, ojo, me hago un viaje como fotógrafa, no voy a vender nada, ni nadie me ha contratado, pero yo sigo siendo fotógrafa y no pasa nada, no me voy a boicotear por eso, porque no lo tengo asociado a ganar dinero como fotógrafa, claro, sino era una manera, una forma de ver. Hay gente, por ejemplo, que es un ingeniero y dice, yo soy ingeniero y no trabajo como eso, pero soy ingeniero. Bueno, pues seguramente tendrá una manera muy estructurada de ver la realidad o yo qué sé, puede, o sea, no necesariamente que tú te identifiques con una profesión, te vas a boicotear por ello, pero Mm. sí es cómo te lo tomas. Si para ti es más el rol de proveedor haciendo de eso, ¿no? Claro. Y sobre todo esto lo veo más en hombres porque tenéis esa presión de ser algo en la vida, de demostrarlo a base de conseguir X, de traer dinero a casa, entonces hay más presión ahí en vosotros. Entonces, al dejar de hacer eso, lógicamente se pierde esta masculinidad. Mm. Imagínate, claro. es que es mucho más gordo. Pero es un temazo tremendo. Invitados todos ahí al capítulo con el loco del dividendo, donde este punto lo conversaron Sí, varias, sí, varias total. horas. Y eso que no lo abordamos en todo su complejidad, porque es que ya nos hubiéramos quedado ahí a dormir. Pero Sí, es enorme, claro, es enorme. Todo lo grande que tú quieres hacerlo. O sea, Claro. aquí hay tema para rato. exacto. Oye, otro punto, este yo creo que también es importantísimo, porque cuando estamos en este camino y decimos vamos a llegar a esta IF y cuando lleguemos vamos a cumplir todos estos planes, metas, deseos que quizás venimos postergando, porque estamos en esa etapa de producir, de ahorrar el máximo, invertir y llegar al famoso número. Y claro, uno va acumulando desafíos, proyectos, metas, sueños incluso que dice, no, no, cuando lo logre lo voy a hacer, cuando lo logre lo voy a hacer. Es tan así, ¿o no? O sea, llegado ese momento, ¿podemos cumplir todos estos sueños que hemos ido acumulando a lo largo de los años? ¿O no, no tan así?
Bueno, lo que yo he visto y lo que a mí me ha pasado es que lo mismo que pasa antes con lo del tiempo, pierden dimensión, porque Mm, ya se pueden cumplir. De hecho, ya muchos los cumples. Y muchos son absurdos y tan tiernos como decir, jo, cuando tenga la IF me voy a ir un fin de semana al campo, ¿no? claro. O voy a estar todo un mes leyendo. Claro, cuando eso era un sueño cuando no se podía hacer, pero cuando ya se puede hacer, como mucho es un objetivo, una Claro. meta, pero ya pierden la dimensión de sueño. Entonces te Mm, tienes que buscar cosas mucho más gordas para poder mantener ese nivel de ilusión. Y luego, mm, a medida que pasa el tiempo, que vas cumpliendo todos esos anhelos que tenías, se van haciendo, la lista se va acortando. claro. Hablamos con el loco de que a mí me hicieron un ejercicio que en principio parece hasta divertido y puede ser una tortura. Y es, no te levantes de ahí hasta que coge un folio y un boli. No te levantes hasta que no pongas 100 sueños para cumplir. Mm, Es muy difícil. sí, Pero da igual lo que cuesten, da igual. O sea, por mucha imaginación que le metas. 100 sueños, cuando llegas al número 60, si es que llegas, ya no sabes qué poner, porque todos son derivados de lo anterior. correcto. Entonces, claro, cuando todos esos quedan lejos, cuando estás trabajando y todo eso queda lejos, pues, y tienes mucha fantasía y muchas ganas, entonces es mucho más fácil fantasear. Pero cuando ya los sueños son cumplibles, vamos a poner esa palabra que no existe, Mm, entonces ya cuesta más y hasta duele, hasta cansa, hasta ya pierde la dimensión de ilusionarte, ¿no? eso. Entonces ya no son inalcanzables. Muchos de ellos son alcanzables. Muchos de ellos que yo tenía en esa lista, nunca la escribí, pero cuando yo estaba trabajando, pero muchos de esos sueños que ya he conseguido, y mucho más que eso, Mm, pues ahora son anécdotas, no son sueños alcanzables. Y muchos ni siquiera eran tan complicados. Simplemente no tenía tiempo, eso. no tenía tiempo o dinero para hacerlos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta pero están súper bien, o sea, cumplen su función de motor de la Correcto. ilusión. Es como la gasolina, ¿no? De la IF en realidad. Es que, ¿para qué pues que cuando la tenga voy a hacer tal cosa o lo otro está genial. Pero hay que saber, hay que darse cuenta de que una vez que estás aquí, pierden la dimensión que tenían estando allí. Sí. O a veces pasa que no los puedes hacer en el momento en que la obtuviste. Voy a inventar. Voy a invitar a mi padre a tal lugar. Resulta que me También. demoré 15 años en llegar al IF y mi padre ya no está. Claro, Y a lo mejor claro, esa ilusión se transformó en un claro, pendiente que nunca pude hacer. claro. O también puede pasar, no es tan dramático como esto, pero sencillamente es que cuando llega, tú has cambiado y ya no te hace. Es que no quieres. Es que Mm, ya no, eso ya no te llama, ¿no? Y luego pasa una cosa muy curiosa y es que entiendes poníamos el ejemplo de Jeff Bezos, que tiene el barco más grande del puerto. Claro, o el otro que se compra un billete para ir a la luna, ¿no? Dices, joder, esta gente está mal de la cabeza. No, es que ellos han conseguido unos sueños tan gordos que ya se les acaba la lista esa de los 100 y entonces han claro. empezado otra y claro, pues tienen que, como pueden hacerlo todo, con todo el dinero que tienen, el tiempo, incluso pueden hasta delegar, ¿no? Pues, pues claro, tienen que buscarse cosas que les haga ilusión y esa ilusión, pues es extravagante, muy extravagante, pero lo acabas entendiendo porque te está pasando, Mm, en otra escala, te está pasando un poco lo mismo, ¿no? sí, pues, Entonces tienes que inventarte cosas súper sofisticadas para que te hagan ese sí, mismo efecto que te hacía Mm, antes. Pues eso, el sueño de leerte un libro. claro. Oye, y en esa línea, parecido a eso, ¿qué pasa con los amigos, por ejemplo, cuando nos juntamos a conversar? ¿Te- ¿Pasa eso de los temas de conversación? Porque, por ejemplo, o sea, muchos de los temas de conversación que teníamos era del trabajo. Lo clásico, oye, ¿cómo te ha ido en el trabajo? ¿Qué estás haciendo? Etcétera. ¿Qué pasa después de que tenemos esta independencia financiera? ¿Qué pasa con los temas de conversación triviales del día a día? Porque ya se pierde eso. Claro, o sea, esto tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Para empezar, tus amigos ya no te ven igual.
tú no les ves igual. No quedáis con el mismo margen de tiempo. O sea, todo eso añadido a... Esto es un añadido, estamos hablando de un punto por estructurarnos, pero realmente es un añadido a lo que ya estábamos diciendo antes, que te ves en una conversación, ya te mira con rabia. Eh, mm, a lo mejor esta es la prima de que a la boda que le has dicho que no. O sea, mezclémoslo con todo lo anterior. Y además, no tenéis temas en común. No, o por lo menos no los temas en común que teníais antes, ¿no? No, es que tu vida no se parece en nada a la que tienen ellos, en realidad, ni a la que tú tenías cuando erais amigos, o más amigos o tenéis más cosas en común. Entonces, claro, es lógico pensar que, a ver, todo esto estamos hablando como, no quiero sonar como muy superficial, ¿no? Como demasiado frívola, eso es la palabra. Porque tú de verdad quieres a esa gente y ellos te quieren a ti. Lo que pasa es que estáis en situaciones diferentes, con intereses diferentes y hay que aceptarse mutuamente. ¿Cómo se hace eso? Entonces esta persona llega a ti, para empezar solo tiene una hora, tú tienes todo el día, pero ella tiene Mm. una hora. Entonces llega a ti agobiada porque viene de trabajar y después se va con los niños. O no, no tiene hijos, pero tiene más cosas que hacer. Y lleva a ti y entonces está deseando contarle a alguien lo que le ha pasado con su jefe. O que no tiene el informe terminado o lo que sea, porque la mayor parte del tiempo de sus temas de conversación es lo que le pasa el día a día y sabes que el día a día trabaja. Entonces es normal que ese sea su tema de conversación, porque además le encanta cómo le escuchas, porque como tú vas fresca como una rosa, a lo mejor te pasa algo, pero en general no es así. Entonces, claro, tiene en ti a alguien que la va a entender, pero en el fondo, fondo, no te importa. O sea, no, no está bien dicho eso. Sí te importa, pero no está en tu misma dimensión. Es muy Menos difícil. empatía. Claro, la entiendes tan bien y en el fondo la entiendes, o sea, la entiendes tan bien porque tú has estado en esa situación, pero ella no está en la tuya, no ha estado en la tuya. Claro. Y cómo hacerle entender que eso que le pasa, para empezar, seguramente tú, como además has tenido más desarrollo personal, te digo que estamos mezclando aquí todo, estás dándote cuenta de que lo que le pasa lo podría resolver de cierta manera o teniendo más tiempo para pensar ella, pero es que no lo tiene y no se lo puedes decir porque le va a dar rabia. O sea, estáis en dos mundos diferentes. Ya no solamente el tema de que, jo, me habla del jefe y yo no tengo. No, va mucho más allá que eso. Estáis hablando en dos dimensiones diferentes. Hasta incluso, no sé, como dos idiomas. Bueno, no, ni siquiera, porque tú entiendes su idioma, pero ella no entiende el tuyo. Entiendes Claro. muy bien lo que le está pasando y entiendes muy bien su energía de agobio, pero ella no ve que haya un paralelismo en ti, porque a ti no te está pasando eso. Sí, lo entiendes porque te pasó, pero y no eres capaz de decirle, dale menos importancia o ponte, date un poco de descanso o cosas que sabe que no puedes, que no puede hacer, que tú sí puedes hacer y le va a dar rabia porque viene de ti que tú sí tienes ese tiempo para descansar. Mm. ¿Me estoy explicando? O sea, es que es muy sutil todo esto, pero ocurre, y ¿sabes qué? Que ocurre a diario, porque con la gente menos común está en tu, o sea, la gente más común de tu alrededor está en una situación de trabajar y de, bueno, pues una vida lo más Claro. corriente. Lo raro es quedar con un unicornio, rara vez pasa. A no ser que estés en un, bueno, pues en un foro que todo el mundo ha llegado a la vez, y eso es muy raro. Pero en el día a día o incluso con Mm. familiares te vas a encontrar con estas situaciones que estáis como en dimensiones diferentes. Entonces, Mm. el querer comprenderla, que yo tengo todo el amor del mundo para esa persona, porque además, que eso es una cosa que no sé si va a salir, yo creo que sí va a salir, o no ha salido ya, le necesitas más tú a ellos que ellos a ti. Porque si eres unicornio, tienes más tiempo para compartir con otros. Ellos tienen ese No. tiempo invertido en otras cosas, no tanto en amigos. Para ellos, además, si tienen trabajo y tal, primero es el trabajo, luego está la pareja o al revés, luego los hijos, lo primero, en fin, tienen sus prioridades y luego ya al final, con suerte, vas tú. Claro. Pero si tú no trabajas, no tienes trabajo, el primero es el amigo. Claro. Entonces ya, fíjate, estáis en diferentes ambientes, lo mires por donde lo mires. Entonces, con voluntad
¿Os entendéis? Claro que sí, con voluntad y mucho cariño, claro que sí. ¿Y seguís siendo amigos? Sí, pero ya no hay ese pegamento de pares que había Claro. antes, de compañeros de vida, porque estáis Eso que viviendo nos una vida muy une. distinta. Claro. Exacto. Mm. Lado oscuro, el lado Entonces, oscuro. aquí tengo, si te lo tomas bien y te pilla con madurez y comprensión, ¿no? Pues te haces más fuerte y bueno, pues acabas disfrutando mucho al final, disfrutas mucho de tu propia compañía, porque, porque te das cuenta de que, bueno, te tienes a ti, ¿no? Y, pero eso, ves todo con una dimensión muy diferente, que no Mm. necesariamente es oscura y que me estoy mordiendo la lengua porque para mí es muy luminosa, pero, pero tiene una parte dolorosa, Eso. dolorosa, Esa es como la esto palabra. de, sí, sí, hay dolor, hay Es dolor. verdad. Oye, muy relacionado a eso ya, punto 15. Eh, que me imagino que debe pasar que cuando tú ahora eres dueño o dueña de tu tiempo, como que el resto piensa que puede disponer de ti, que ahora tú puedes hacer lo que quieras, que si yo tengo algo y como yo no tengo tiempo para hacerlo, te lo encargo, te lo delego y a veces quizá uno por querer ayudar y todo lo hace, pero también hay que saber poner límites, ¿o no? ¿Cómo has vivido tú esto, Olga, sobre todo? Esto es muy difícil, sobre todo con familiares, a mí me ha pasado. Y Mm, bueno, es que nos ha pasado a todos. Josan es lo peor que lleva, también lo hemos hablado. Y lo mismo, no te das cuenta de la dimensión y el peso que tiene hasta que no llegas. mm, Y no te das cuenta, no te das cuenta. Y además es algo inevitable. Así que más te vale que te llegues, o sea, que llegues con solidez y con capacidades, porque te va a pasar. Esto sí que pasa en todas las ocasiones, ¿no? Da igual que sea un amigo o más o menos gente o un familiar, pero es lo que hablaba antes de lo de la boda, de que si dices que no es porque no quieres, no hay excusas. Es un mm, poco lo mismo. Si te piden algo y dices que no hay excusas. Te las puedes inventar. Yo aquí tengo puesto que la mentira es la única alternativa pacificadora que yo conozco. O sea, mentir, inventarte compromisos, no tiene por qué ser de trabajo, ¿no? Pero es que al final no tienes tampoco por qué ir por ahí como un terrorista de la verdad, ¿no? mm, Diciendo, es que no quiero verte. No, pues, oye, mira, que es que me ha salido no sé qué, o tengo una cena, o tal, ¿no? Te lo inventas, pero tienes que acabar mintiendo. Esto en las cosas sin importancia no pasa nada. Pero cuando es algo gordo, claro. cuando es algo que la familia, por ejemplo, en la familia, porque estamos hablando que son relaciones mucho más intensas, con más significativas, ¿no? Familia, parejas, hermanos, o sea, yo qué sé, hijos incluso, ¿no? Que te piden algo que tú de verdad no quieres hacer, tus razones tendrás. Me da igual sea egoísmo o no, puede que no sea eso, pero has Mm, decidido que no quieres hacer eso y, y no puedes decir no puedo, porque normalmente es que no nos damos ni cuenta cuando trabajas y hay un montón de cosas, le echas la culpa al trabajo de un montón de cosas que no quieres hacer y te viene muy bien. Pero cuando esa excusa ya no está, ahí es cuando te das cuenta de todas las veces que lo has utilizado para mm, escaquearte de cosas gordas. No estoy hablando de una boda, estoy hablando de resolver un problema familiar serio mm, que si no te pones tú no se va a resolver y no exacto, quieres hacerlo, por lo que sea. Claro. Entonces, ahí hay consecuencias que vas a tener que tener en cuenta. claro. Como que se asume que por tener tiempo tú ahora sabes resolver todos los problemas y sabes tratar la psicología de los demás, pero no, Eso no por no es. hablar de la cartera, o sea, yo no estoy metiendo a mí aquí que también, ¿no? Oye, que tú como has conseguido esto, llévame la cartera o lleva tú el dinero de papá o Claro. no sé qué. O sea, empiezas a ver que ya tienes un empleo que es el como, pues eso, el asistente personal familiar o algo así, Claro. no sé cómo llamarlo, Sí, porque tienes la suerte la suerte. la potra, aquí le llamamos potra, es como a un golpe de suerte que te ha caído de repente del cielo, tienes la potra de no trabajar. Claro. No tengo la potra, o sea, es que yo, claro. Y esto es muy serio, me ha escrito gente que, pues eso, pues al cuidado de un familiar, por ejemplo,
Mm, a hermanos que tienen Mm. un familiar, pues normalmente un padre o una madre que está enfermo, y claro, y tú llegas a la IF con toda tu ilusión para hacer X e Y, todos estos globos de colores que hemos hablado, tus planes y tus cosas, y resulta que pasa esto, tus hermanos tienen que trabajar, tú no trabajas, es que te ha tocado. ¿Cómo les dices mis planes son igual de importantes que vuestros empleos? correcto. Es más, ¿cómo te lo dices a ti mismo sin sentirte culpable? Mm, ¿Cómo te vas de viaje a hacer todas esas cosas que quieres hacer si sabiendo que tus hermanos trabajan, tu padre está enfermo? No es fácil esto. Para ti, ¿eh? Ya a lo Claro, mejor todos entienden. Oye, no, no, vete a hacer tus cosas que te ha costado tu IF. ¿Te vas? claro. claro. Y además está, por ejemplo, el cómo te ven tus padres. Ejemplo, una familia de tres hijos. Dos hijos trabajando, estresados con el trabajo y otro con IF. Bueno, ¿a cuál le van a pedir las cosas? ¿A cuál le van a pedir que se haga cargo, que acompañe al médico, que todos los problemas? Mm, Claro, ¿a quién se lo van a pedir? Claro, Y los otros dos están en algodones porque no hay que cuidarlo, es que está estresado, que está claro. ahí. Y no solamente es cuánto das, porque como tienes todo el tiempo disponible, si eres unicornio, lo das todo. Claro. Ya sabemos lo que quema eso. sí, es ¿Estás peligroso. dispuesto, además tú personalmente, estás Mm, dispuesto a dar todo o a dar cuánto? Es que son preguntas muy complicadas, no solamente para que las entiendan ellos, sino para responderlas tú mismo y quedarte tranquilo con lo que sea que decidas hacia el futuro, que luego te vives contigo mismo y si has hecho cosas que no querías hacer, ahí te las tienes que aguantar, tanto para dar como para no dar. O sea, más te vale que tomes decisiones coherentes con tu ser, porque si no, te las vas a tener que ver contigo. De bien, de sentirte culpable en el futuro, en algo tan, además, tan visceral como los padres, ¿no? mm, En sentirte culpable o eso, ¿habré mm, hecho lo correcto? exacto. Sí. O Tremendo. sea, por lo que saco aquí es que vamos a tener momentos en la vida, quizás van a ser un poco más complejos y ya como por defecto, por el hecho de estar en esta situación privilegiada, somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo. Y no necesariamente tiene que ser así o uno no lo va a querer. Y ahí, claro, el autoconocimiento, el saber poner los límites, el tomar las decisiones conscientes, muy, muy importante. Y Sí. saberlas comunicar, eso es casi tan importante, Eso, porque claro. estamos hablando de relaciones muy delicadas, de momentos muy delicados. Mm, Tienes que vas a tener que saber comunicar cosas que no son fáciles de comunicar si eres unicornio. Tus claro. razones no son muy fáciles de entender. Entonces vas a tener que aprender a decir las cosas de aquella manera. Con tino, con cuidado. Y otro punto importante relacionado a eso, claro, si una persona tiene independencia financiera y lo hizo a través de inversiones, casi que uno piensa, bueno, este es Warren Buffett, el lobo de Wall Street o cualquier cosa. Y te empiezan a veces a pedir gestión de dinero. Me pasa a mi familia que me dicen, oye, administrame el dinero. Y obviamente no puedes perder ni uno, por supuesto, no se puede perder. O te quiero copiar el portafolio, etcétera. En tu experiencia, ¿cómo has vivido eso? ¿Te ha Bueno, pues pasado? quieren, claro, claro, y amigos o familia. Es diferente, o sea, lo que digo, depende de cómo seas, otra vez, vas a tener más o menos solicitudes, ¿no? Bueno, Por si has ido contando, no has ido contando, si depende de cómo sea tu IF, ¿no? Si eres una persona modesta o si tienes un yate, jolín, pues si tienes un yate te van a pedir más consejos, ¿no? Mm, Que si solo tienes un perro, digamos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, dependiendo de eso, eh, siempre va a haber alguien que te diga, oye, échame una mano, tú que sabes más que yo, porque más que alguien vas a saber seguro. Y entonces, claro, cuando les dices que esto, si de verdad, la ignorancia suele ser bastante a cero, o sea, yo lo que he visto es que o saben o no saben nada.
pero rara es la persona que solo sabe un poco, ¿no? Entonces, normalmente el que te pide no sabe nada. Mm. Esa es mi experiencia. Y entonces, como no sabe nada, pues desde esa ingenuidad, ¿no? De dice, hazlo tú. Y dices, espera, espera. Yo si quieres te digo dónde hay un buen curso. Y ¿cómo que un curso? No, no. Yo te doy mi dinero y tú hazlo tú. O sea, y digo, vale, tú imagínate por un momento que hacemos eso. Le digo, y el año que viene has perdido un 20% de lo que me diste. ¿Me vas a querer igual? Le digo, ¿me vas a querer igual? Claro. Esto Listo. me lo dijo uno bailando. Digo, ¿vas a seguir queriendo bailar conmigo? Por lo menos yo creo que no. Mm. Em, vale, vamos a hacer otro caso. El año que viene tienes un 20% más de lo que tienes ahora. ¿Tú crees que yo me quedaría tan tranquila? ¿No crees que me sentiría un poco mal por no haberte pedido algo de ese 20%? ¿Entiendes que no es justo ni una cosa ni la otra? Exacto. ¿Qué pasa si llega el año que viene y no ha habido resultados? Ah, ¿Qué hacemos? Tú vas a estar un poco mosqueado, yo me voy a sentir un poco culpable porque pensaba que lo que estaba haciendo tenía resultados. ¿Te das cuenta, le digo, que en los tres casos vamos a salir mal? Esto se va a estropear. correcto. Aunque me hagas un contrato diciendo te doy un 5% de no sé qué, ¿entiendes que no hay por dónde coger esto? Mm. Sí, es verdad, no sé qué. Entonces, y así, esto lo entiende todo el mundo, no hace falta ser un experto en nada para entender esto, porque estamos hablando de porcentajes y eso lo entiende todo el Claro. mundo. Esto es muy, eso lo explico así y ya está, y zanjada la cuestión. Pero se ha quedado con la cosita de que no le quiero ayudar. Exacto. Mm. Eso pasa, que uno es egoísta, ¿eh? Exacto. Que uno es egoísta por eso. Y más cuando ha subido la bolsa de repente un montón, porque lo han dicho en las noticias, que a lo mejor no es para tanto, pero yo qué sé, no tenían ese día nada que decir y han dicho máximos históricos, ¿no? Que eso lo dicen muchas veces, máximos históricos. Y entonces este tío me dice, joder, tía, máximos históricos y yo aquí tengo el dinero en el banco. Y entonces ya te mira con cierta rabia, porque hay algo en ti que podías haberle dicho para que ganara algo de eso que dicen en la tele. Claro, Mm. claro. Porque eres Y egoísta al no contarlo. claro, claro. Y si baja mucho y dicen en la tele, bajón de bolsa y no sé qué y no sé cuántos, él también se va a acordar de que, bueno, pues que no me dio el dinero y que tiene que acordarse de dármelo ahora que como está bajo, y él ha dicho que cuando está bajo hay que comprar, pues, o sea, en cualquier caso es un follón que me mete a mí por Mm, medio, y si yo le digo no, 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 no rotundo, lo único que te puedo decir es son libros para leer, Claro. salgo perdiendo. O sea, diga lo que diga, haga lo que haga, claro. ya me ve mal, me ve mal. Entonces, esto de, desgraciadamente, la mayor parte de la gente eh, ignora cómo funciona la inversión. Mm. eh, entonces, pues tienes que vivir con ello, chico. Yo qué No, sé. frego. Más aún, quienes se nos ocurrió en algún momento abrir un canal de YouTube de esto. Eso, Efectivamente, pero para eso ti. mismo iba a comentar. Claro, quizás para Exactamente. uno es, entre comillas, un poco más natural, quizás que la gente te pregunte porque estás expuesto, pero claro, imagínate una persona no expuesta que el día de mañana logró esto, distinto también, porque te van a empezar a llegar, es incómodo, es molesto, como tú bien dijiste, no hay por dónde salir bien. ¿Y cómo llevamos eso? Pues no todos lo llevan bien. Mm, Alguno quizás va a ceder y lo va a hacer y se va a encontrar con una situación súper desagradable. Entonces es importante que sepamos que lo más probable es que nos vamos a enfrentar a esta situación. Y además, no hay una salida fácil, quiero decir, No, es lo que hay, ya está. Si lo siempre va a entiendes, quedar vale, mal. y si no, no. Claro. Ya está, ya O está. sea, en todos los escenarios perdemos. Claro. Tremendo. Esto que también me llamó la atención cuando nos lo presentaste, esta creencia de que todos los que obtienen la IF, o peor aún, o no peor aún, sino que más específicos, los unicornios, son todos iguales, porque claro, todos tenemos las mismas condiciones, todos llegamos a lo mismo y ahora somos todos iguales y podemos compartir tranquilamente, sin debatir en ningún tema.
¿Es realmente así? O sea, la gente que obtiene la IF o que son unicornios, ¿son todos iguales? ¿Se manejan más o menos en los mismos términos o no? Bueno, vosotros que vais a ir ahora a las jornadas de Valencia, vais a ver allí, de primera mano, si somos iguales o no somos iguales. A ver, hay cosas que nos unen muchísimo, o sea, que tenemos en común, Mm, son las ganas. Yo creo que todos somos como muy proactivos, ¿no? En hacer algo por nosotros mismos para conseguir cierta cosa, que en este caso es vivir sin trabajar, ¿no? Aunque luego trabajes, pero por lo menos vivir sin necesidad de Claro. tener un empleo. Eso sí que en eso somos muy parecidos. El estar dispuestos a pasar por dificultades o el saber entender que hay un precio. Bueno, yo ahora tengo que hacer esto, 2 empleos, un trabajo, no sé qué, esto no me gusta, no sé cuántos, ahorro y tal, esto no me pero para un bien mayor, que será mi futuro IF y tal. En eso nos parecemos todos mucho, ¿no? Que somos un poco espabilados para esas cosas. Pero ahora, quita eso y todo lo demás es diferente. Y como he dicho antes, en el proceso de buscarte a ti mismo o conocerte tú, ese proceso de individuación que llevas, te guste o no, mm, cuando obtienes la IF, porque te ves tú a ti solo y vives contigo, y sobre todo si eres unicornio, y te das cuenta, y te tienes que conocer para empezar a tomar decisiones de qué haces, de qué no haces, de tal y cual. Entonces ahí es donde te das cuenta y desarrollas una forma de ser más auténtica, como hemos dicho antes, y no te pareces a nadie más. Entonces, claro, puede chocar todo lo que quieras. Pero si desarrollas también comprensión, compasión y entiendes cómo funciona el ser humano, en realidad tienes mucho ahí, hay mucho enriquecimiento, porque, o mm, sea, tú te muestras como eres, pero estás dispuesto a aceptar al otro también como es, por muy diferente que sea para ti. Imagínate esto en una sociedad en la que estamos ahora que nos quieren polarizar y tal. mm. Fíjate si eso es ser contrarian, comprender una visión opuesta a la mía. Eso sí que es llevar la contraria a la sociedad. Comprenderla, aceptarla y, ¿por qué no, convivir juntos? Por supuesto. Compartir la tierra. Que, oye, que no porque tú seas de una visión totalmente diferente a la mía, tienes menos derecho a vivir que yo. O sea, eso es muy serio. Pero en el día de hoy eso está. Desgraciadamente es muy común pensar así ahora, y más que va a ir si esto sigue así. Entonces, yo me he dado cuenta de que mucha gente, este es el lado bonito que estoy diciendo, que ya estoy hablando demasiado del lado luminoso, pero lo que me he dado cuenta de que esto que estoy diciendo en teoría, en la realidad no es así, porque la mayoría de la gente que llega a la IF no sabe cómo es, no es precisamente muy tolerante, es más, llega bastante arrogante a la IF, Mm, pensando que son mejores que los demás por haberla conseguido. eh, o sea, yo lo puedo entender porque has estado tan involucrado, Mm. tan metido en la dimensión material para poder llegar a eso, que has perdido de vista todo lo demás y no te acuerdas que existe. De hecho, si tienes una IF sana y no sufres con ella en el futuro, te vas a ir dando cuenta de la poca importancia de lo material, como estoy diciendo, y de la mucha importancia que tiene todo lo sutil. mm, Pero yo no veo eso. Yo he visto Claro. que la gente minimiza lo sutil, lo eh, minimiza, hasta que no te ha dado lo sutil con un porrazo en la cabeza. Y te ves El, envuelto en situaciones o en enfermedades que ni contabas con ellas. Entonces, mucha gente que está en esta situación vuelve a la IF, perdón, vuelve a trabajar. No es que la pierda, como el autoboicot que hemos dicho antes, esta es otra situación, ah, es que vuelve voluntariamente pensando, asumiendo que la IF es un error. Ellos no, el error no está en ellos. No, la IF está mal hecha porque cuando resulta que llegas a la IF te sientes mal. Vaya mierda la IF, me voy a lo que tenía. Chicos, no tengáis la IF, que no está bien, que te sientes solo y que no, y que la vida pierde sentido. No, mm, macho, para ti, no para todo el mundo. Eso sí que lo veo muchísimo. mm, Y lo aviso, porque como lo veo claro. tanto, lo mismo de antes, sobre todo en hombres muy materialistas que no le han dado importancia a lo que de verdad la tiene. Y que desgraciadamente solo te das cuenta
de lo que de verdad la tiene cuando estás contra la pared, cuando te ha pasado algo gordo, cuando tienes una enfermedad grave, cuando has perdido a tu esposa, cuando, qué sé yo, cuando es demasiado doloroso. Sí. Será Entonces, aconsejable. no será mejor desarrollar esa parte sutil con tranquilidad y con tiempo y con Es- alegría. Eso te iba a preguntar, ¿no será Mm, mejor vivir este proceso de autoconocimiento, desarrollo en el transcurso en el que vamos a Exacto, lograr la exactamente. IF, en vez de una vez que lo logre me voy a preocupar de estos temas? ¿Será mejor exacto, hacerlo durante o después? claro. Claro, entonces, ¿cuál es el antídoto contra esta arrogancia? ¿Qué es lo contrario de la arrogancia? La humildad. ¿Qué es ser humilde? El ser humilde no es la humildad cateta esta de yo no soy nadie y no, soy No. menos no eres ni más ni menos que el otro. Mm. Claro. Ni por haber conseguido la IF, ni por tener un barco como el de Jeff Bezos, ni por irte a la luna, no. Ni por estar desgraciado, yo qué sé, pues que te han echado del trabajo y estás envuelto en alcohol. No eres menos tampoco por eso. No eres ni más ni menos. Estás en una situación diferente y lo que le dije al señor este, pide ayuda y no te Sí, culpes. Simplemente vamos a tratar el asunto, pero sin culpas ni rollos y pide ayuda. Mm. Abrázate y pide ayuda. Esos suelen sí. ser los primeros pasos para cualquier cosa. Y si dejas de pensar como un arrogante, lo más probable es que dejes de serlo. El punto es crucial, o sea, el desarrollo espiritual y crecimiento personal, a mi juicio, tiene que ir de la mano y acompañando necesariamente este proceso. Mm. Crucial. Vale. Lamentablemente, mucho. Si Mm, quieres evitar la mayoría de los problemas que estamos hablando, desde luego. Pero muchos te los vas a encontrar por mucho desarrollo que hagas. ¿Por qué? Porque son situaciones nuevas, claro, porque la experiencia te enseña y hasta que no las pasas no aprendes. No pasa nada. O sea, no hay manera de que tú te puedas preparar para todo esto de la IF. No hay forma. Para todo lo que estamos hablando, no hay forma. Puedes tener más herramientas, más recursos para soportar estas situaciones cuando lleguen. Eso sí, Eso. pero mm, no te van a evitar sufrimiento. Vamos, quitamos sufrimiento. No te van a evitar un poquito de dolor. Mm. Sufrimiento ya es, claro, es de más. Pero claro, el poquito de dolor lo vas a tener que pasar, pues seguramente. Pero como no estamos hablando hoy de la parte luminosa, la parte más bonita y alegre de la IF es tan grande que compensa sin duda el poquito de dolor que puedas tener en claro. la parte oscura, que la tiene y que la estamos tratando hoy, pero que la tiene y no hay manera de que te prepares. Ahora, eso sí, puedes ir un poquito como el tío de la montaña, se va a encontrar con situaciones en la montaña que no esperaba. Mm. Pero si llevas una mejor ropa y estás más entrenado, pues va a ser más llevadero. Qué Claro. buena analogía, qué buena analogía. Y Olga, y para terminar, una Mm. duda puntual. ¿Qué pasa con el tema de los prejuicios? ¿Sientes que hay prejuicios respecto de la independencia financiera? Por ejemplo, estos son unos vagos porque no quieren trabajar. Son fachos porque les gustan las empresas, acciones. No, estos son fachos, seguro, ¿vale? Total. Son señoritos porque les gusta tener ahí algunas propiedades. ¿Qué pasó en ese tema ahí? No sé en Chile, pero en España eso está muy mal visto. Está muy mal visto tener, o sea, porque también tiene su razón de ser, y es que durante muchas, yo creo que décadas, la gente con dinero pues no hacía las cosas bien. No hacía las cosas bien, no trataban al servicio bien, no aportaban socialmente todo lo que debían haber aportado comparado con lo que ganaban. Entonces es lógico, estos prejuicios se comprenden, Mm. pero hay que entender que son prejuicios y que están ahí y te van a llegar. Es un Mm, poco como pagar el pato de los que lo hicieron mal, ¿no? claro. Hay gente, pues eso, y sigue habiéndola, supongo, que abusa de poner precios altos o de abusar de gente, de pedirle dinero cuando no puede pagar, en fin, etcétera. Yo Mm. entiendo que eso esté, pero ahora que seamos todos así y que simplemente el hecho de tener
acciones te convierta en un facha o el hecho de tener una propiedad que a lo mejor has heredado, yo qué sé, pues te convierta como en un terrateniente, o sea, y volvemos otra vez a lo de siempre. Eso tiene que ver con la ignorancia, con no saber de qué Sí. va este mundo de la inversión. Porque la mayor parte, si no el 100% de la gente, no sé a vosotros, pero a mí me ha pasado, que acaba entendiendo de qué va esto de las acciones, se queda muy sorprendido diciendo, ah, no era lo que yo pensaba, no era lo Sí. que yo creía, Es ¿verdad? tremendo, es tremendo, sí. Claro. Entonces, es como, ah, pero es que esto no es tan malo. Al revés, es Ah, bueno socialmente. Entonces, estos prejuicios vienen, como casi todos, yo por no decir todos, de la ignorancia. Y la ignorancia es no saber que no sabes. eso. Porque Claro. si por lo menos no sabes que no sabes, pues haces algo por saber. Pero en la mayoría de las personas que tiene prejuicio ni siquiera sabe que no sabe. Entonces, bueno, pues te aguantas. Pues dices, bueno, pues un poco como lo de antes. ¿Qué más da? Sí. Yo estoy No, es tremendo. acostumbrada ya a que me vean de esta manera o de la otra, me da lo mismo. Habrá gente que no, ¿eh? Que le moleste y que esos prejuicios los tengan en sus amigos, en su familia. Afortunadamente yo no lo tengo. Por ejemplo, lo que más me dolería creo que sería a lo mejor mi madre que me tratara de vago, ¿no? De vaga, me dolería. Mm. Porque ¿quién no quiere que sus padres estén orgullosos de uno? Sí, claro. No es mi caso, pero habrá casos que le pase. Que sus padres vean o crean o piensen que su hijo es un vago por dejar de trabajar. Cuando se ha partido los cuernos, cuando sigue trabajando en el fondo para seguir manteniendo su patrimonio y todo eso. Lo que pasa es que trabaja de otra manera, con muchísimas menos horas, etcétera. Entonces, cuidado con este punto porque puede ser muy doloroso para ciertas personas, según cómo te toque. A mí no me Mm. ha tocado directamente y me río de esto, pero habrá gente que le duela muchísimo. Exactamente. O la Exactamente. pareja o los hijos, imagínate que los hijos Exacto, exacto. cataloguen o anden Eso es. comentando con otros que no, mi papá no hace nada por decir algo, Y sobre siendo que todo Claro. por exacto. ignorancia, que es algo que es muy fácil de curarse, en teoría, Ah, ¿no? Claro. Porque si lo dijeran por convencimiento, oye, es una opinión como otra cualquiera. eso. Pero no, lo están diciendo desde la ignorancia. Mm. Claro. Y ese otro tema bien relevante, que es, por ejemplo, cómo educamos a nuestros hijos en el rigor y la disciplina, por ejemplo, del trabajo, si es que nosotros no estamos trabajando. Ah, Problema es que no tienen los unicornios, pero los que tienen IF con hijos Sí. y deciden dejar de trabajar, bueno, ¿cómo se educa a los hijos ahí? Es Porque un educamos tema con el muy, ejemplo. muy, sí, exacto. Es mm, muy. A ver, está claro que un hijo absorbe lo que tú haces, no lo que tú dices. eso. Exactamente. Y absorbe, o sea, literal, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo haces para que el hijo no piense que la vida es fácil, por decirlo así, ¿no? Ah, Que te regalan las cosas, ¿no? Yo eso lo he visto de primera mano y Mm. estoy viendo cómo tiene los problemas ahora que el hijo es adolescente. mm, Claro, o ¿Cómo sea, le convences al hijo de que trabaje cuando no lo has hecho tú nunca? claro. claro, o lo hiciste poco tiempo, te retiraste No, él joven no del lo ha trabajo. visto, no, o sea, no es consciente de que lo hayas visto, de habértelo visto, ¿no? Ahora mismo quizá con esto del rollo de trabajar desde casa hay un poquito más de coartada, ¿no? Es decir, Ah, no, tú cuando me veías en los videojuegos realmente estaba trabajando. Era un trabajo Eso es claro. fundamental. Teletrabajo, ¿no? Bueno, Claro. ahora es más fácil por ahí, ahora es más fácil por ahí, engañarle directamente. ah, Pero si no le engañas y le dices la verdad, es muy difícil que te comprenda hasta que no sea adulto, en el mm, fondo, ¿no? Claro, porque Fíjate, es un tema tan delicado que no hemos querido tratar de fondo porque yo, como no tengo hijos y el loco tampoco, ah, no lo hemos, pero sí que es para hacerlo. es un temazo, porque por ejemplo estoy pensando, ya, no sé, una persona que tiene hijos a los 35 años, que hoy día cada vez es más común empezar a tener hijos del rango más o menos de 35 años. Y si esta persona está conscientemente activa buscando la IF, puede que, por ejemplo, dentro de la órbita de los 50 años la tenga. Claro, Su hijo va a tener 15, que está en una etapa ya así absolutamente de en la adolescencia, etcétera. Listo, a los 50 años, IF. ¿Qué es lo que está viendo el hijo a esa edad que está aprendiendo todas estas cosas? Porque no es lo mismo que te dé a los 3 años que te dé a los 15. Yo creo que ah, es un temazo esto, sobre todo para los buscadores de la independencia financiera, que después vamos a tener un problemón cuando tengamos 70 y nuestro hijo un vagabundo, en ese sentido, que nunca trabajó, nunca hizo nada.
puede ser En un el fondo, problema. sí. Sí, a ver, no solamente vagabundo. Bueno, vagabundo no, al fin y al cabo es que es como ha llegado a terminar, pero ruptura de su manera de pensar. O sea, el, el, el que las cosas llevan esfuerzo, Sí, Eso. po, nos guste o no, va de eso, la vida va de eso. Hagas lo claro. que hagas, ¿eh? Trabajes, ganes dinero, lo que sea, cualquier cosa y una energía. Mm, Eso lo podemos, no, quítale el esfuerzo, no tanto. Por ejemplo, yo bailo sin esfuerzo. Entonces, claro, al cabo de los 10 años yo bailo muchísimo mejor que al principio y no he tenido que esforzarme, pero sí me ha llevado tiempo y energía. ¿Cómo eso. le explicas a ese hijo que todo, cualquier meta, lleva tiempo y energía? Porque como a él le llega todo de golpe, entonces eso es mucho más difícil de explicar si no lo ve. Mm, Em, y además, mm, voy a algo más gordo, que yo sé que ha ocurrido. Que venga el niño y te diga más en la adolescencia que están dispuestos a decirte cualquier burrada. Yo voy a heredar lo que tú estás, la montaña que tú estás fabricando ahora, papá. ¿Para qué voy a mm, trabajar? exacto. Y es que tiene Te razón. vas. Hay que Porque, morir con porque cero. si sabe un poquito de lo que tú estás haciendo, sabe que tú necesitas lo que llama Josan la vaca lechera. Tú necesitas tener ese patrimonio hasta el final, porque realmente no vives del patrimonio, vives de las rentas del patrimonio. Bueno, es vivir Correcto. del patrimonio, pero entiéndeme. Entonces, ese patrimonio más te vale que tú, para seguir teniendo IF, lo sigas llevando intacto hasta que, o sea, que tú te mueras antes de que ese patrimonio sea pequeño. ¿Por qué te crees que el Bill Gates y toda esta gente ha desheredado a sus hijos? Es que es la Eh, única manera. Sí, po, Exacto. sí, po. O sea, Te ese es un vas. tema que los buscadores de la independencia financiera quizás no lo tenemos tan, no hablamos tanto, hablamos mucho más de la independencia financiera en sí mismo y cómo llegar, y después está el tema de los hijos. ¿Qué hacemos ahí? Mm. A mí me Ah, gustaría tratar este bien. tema cuando hable de la parte luminosa porque hay una cosa muy bonita que no hemos hablado, claro, y cuando llegas a la IF, puedes dedicarle tiempo a lo que quieras. Y una de las cosas que le puedes dedicar es Mm, realmente a buscar tu vocación, por decirlo así. claro, Entonces, le puedes enseñar, le puedes mostrar, ahí sí, con hechos, a tu hijo, lo que es buscar una vocación. Mm, Y que no es no es tan importante que te paguen o no te paguen por esa vocación, pero que tú tienes una labor para servir en el mundo. claro. Entonces, a través de eso es por donde yo, si tuviera un hijo, iría. mm, Demostrarle que no es que tenga que tener un empleo y partirse los cuernos, no tanto por ahí, sino que tener una labor que sea tu vocación es una fuente de felicidad que no te la da otra cosa. Ni la pareja, pues la pareja se puede ir, morir o lo que sea. Eso va siempre contigo. Entonces, es el único punto que a mí se me ocurre que podrías convencer con mm. hechos Claro. a un hijo para que encuentre su vocación y por lo Un tanto su temazo. realización personal a través Es, de eso. es un temazo. Es un temazo. Olga, hemos llegado al fin de la sesión. Ha Oye, sido un tengo que decir placer. algo. Muchas gracias, Olga, por este tremendo resumen. Bueno, tengo Por, aquí un epílogo, si me queráis, si me por dejáis, tengo aquí supuesto. tengo aquí tengo unas ideas de cómo llevar el lado oscuro mejor, ¿no? Para no dejarlo así en bajo, ¿vale? Ya. Un poco de optimismo, que después de todos estos 10 años y de todo lo que hemos hablado del lado oscuro en las 15 horas estas o las que sean, cada vez he dicho más, con el loco y con vosotros, si tuviera que decir unas ideas serían estas. ¿Me dejáis? Me Por interesa, por supuesto. supuesto. A mí, yo soy el más interesado en esto. Bueno, ya lo has dicho tú, o sea, y lo hemos estado mencionando todo el tiempo. Cuanto más llegues conociéndote, habéis visto, después de todo lo que hemos hablado, es la clave, en realidad. Porque adecuas la situación al máximo, a como tú eres. A tu modo de ser, de sentir, que eso los hombres lo tenéis un poquito más de lado, el cómo me siento yo, qué dice esta tía, pues yo qué sé, ya veré. Bueno, pues si vas haciendo prácticas, mejor.
porque es que luego, como te sientas en la IF, va a tener mucha más repercusión. Evidentemente, cuando trabajas no te puedes, no puedes estar muy pendiente de cómo te sientes porque no te queda más remedio de hacer ciertas cosas, pero después eso, el sentir va a tener mucho peso. Entonces, si vas haciendo prácticas antes, pues mejor, ¿no? Entonces yo te animo a que te hagas o te reconcilies, porque nunca lo perdiste, pero te reconcilies con esa parte más de sentir, ¿no? Y saber el DAFO, no solo de las empresas, sino el tuyo propio, sabértelo al dedillo. Y eso lleva tiempo y lleva valentía, que puede que haya cosas ahí que no te gusten mucho. Y Claro. puede que haya tesoros que te encanten, ¿eh? Puede que haya cosas de ti que encuentres y que te encanten, no lo sé. Eh, pero sobre todo lleva ánimo, ganas de hacerlo. Que no lo hagas porque, no quiero que esto suene a moraleja, pero yo estoy hablando de lo que he visto y que puede servir como ideas, ¿no? El que vaya por delante el disclaimer. Esto no es solución de nada ni garantía de nada, pero son ideas que yo veo que hacen que el lado oscuro se lleve mejor. Y es conocerte, saber tu DAFO, hacerlo con ánimo, con ganas, que no es lo mismo hacerlo obligado. Y sobre todo si te conoces tú, conoces mejor a las personas que tienes alrededor, porque hay mucho para dar, ¿eh? Cuando tienes la IF, esto es lado luminoso, es un spoiler, pero cuando tienes lado luminoso tienes mucho tiempo para dar y tienes mucha energía, porque no lo estás gastando en otra cosa. Entonces hay mucho de bueno en ti. Eh, entonces, si te conoces tú, también eres más capaz de conocer lo que quiere el otro, eres más capaz de conocer las empresas en las que inviertes, porque están hechas de humanos. Claro. Fíjate qué mágico esto, ¿eh? Eres más capaz de conocer el mercado en los que inviertes también, porque empiezas a ver cosas, ups, Eso. empiezas a ver cosas que resulta que tienen un paralelismo contigo, ¿no? Estos del fractal. Mm. Y no solamente tener esta información, sino hacerla tuya, convertirla en sabiduría, ¿vale? Y eso también requiere tiempo y ganas. Todo Tengo esto una, evita mucho sufrimiento. sí, tengo una Dime, dime. pregunta que cae al dedillo esto y quiero saber tu opinión. ¿Tú crees, por ejemplo, porque claro, el conocerse uno mismo a veces implica también invertir, ¿cierto? Pedir ayuda, vivir experiencias, demos, Ejé. invertir en uno mismo, terapia, coaching, etcétera. Y eso a algunas personas le puede sonar como antiplan IF, donde todo ese recurso lo tengo que invertir en mi patrimonio. ¿Crees tú hoy día con los años y todo en la trayectoria que llevas que vale la pena quizás invertir un poco en mí a costa quizás de aplazar un poco esa IF? ¿Cómo ves eso? Sí, 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 y un millón de veces sí a lo que has dicho. Pero a un matiz que yo incluiría ahí es que, mira, te voy a enseñar dos artilugios de tecnología punta que pueden Mm. ayudar mucho. Este es un folio y este es un boli. NASA. Sí. La NASA lo inventó recién. No hace falta mucho más si de verdad quieres, no hace falta dinero, tiempo y valentía, esos son los ingredientes. Mm. Tiempo, porque eso tiene tiempo, y valentía, que es una actitud que tú tomas para saber, para evaluar y para comprender todo lo que sea que escribas aquí. Perfecto. Estupendo. Muchas gracias, Olga. Espera, espera, que tengo una idea más, y es que si tú pones, a ver, eso puede ser igual de optimista que pesimista, pero cuando tú llegas a la IF, te puedes, y te has estado investigando en ti mismo, digamos, y todo eso, es como encender un mechero, ¿no? En una habitación, Mm. en el desván, que tenías ahí todo cerrado y dices, bueno, ahora ya que tengo la IF voy a abrir el desván a ver qué hay, ¿no? Y entonces te puedes encontrar con lo mejor y lo peor, eh, pero, pero es que, no, o sea, una vez que has abierto el desván, ya no puedes ignorarlo más. Mm. Y esto ya estoy metiéndome otra vez en la parte luminosa, pero tu vida es muy diferente una vez que limpias el desván, que normalmente no es para tanto. Correcto.
que Claro. normalmente, a no ser que seas un psicópata asesino en serie, tu desván pues va a tener sus cosas, pero no es, muchas veces lo tenemos como magnificado, ¿no? Lo que vamos a encontrar ahí. Pero sí que hay que hacer Mm. limpieza. Y va a doler, y vas a llorar, y esas cosas. Pero es que luego la vida, después de limpiar el desván, es que es Claro. incalculablemente mejor, en Sí. muchos sentidos, para ti y para los que te rodean. Esa Mm. es una manera Mm, de cambiar el mundo, ¿ves? Si exactamente. cada Es uno limpiáramos nuestros desvanes, anda que no cambiaba la pelota. De correcto. hecho, Olga, invitadísima, después de que hagan las sesiones luminosas con Juan, también acá a tener la sesión de las sesiones luminosas, el lado luminoso de la IF, que es mucho Mm. más luminoso que la oscuridad, pero obviamente es súper importante conocer esta parte oscura, porque no es todo color de rosa como se plantea en redes sociales también, que Mm. son ansiógenas muchas veces las redes sociales. O sea, hay que tener conciencia de todo eso. Olga, estamos ya en el fin. Muchísimas gracias por todo este rato, por haber compartido con nosotros toda tu experiencia, tu conocimiento acerca de esto, lo que tú has aprendido y visto en estos 10 años siendo IF, porque Mm. es súper Bueno, no, importante. venía de antes. O sea, yo siempre he sido muy reflexiva, Ah, bueno, he estudiado muchísimo, leo más aún. O sea, no solamente por pasar la IF. Lo que pasa es que como me pilla así en esta forma mía de ser, pues entonces me estudio la IF, ¿no? Mm. Pero sí, además resulta que tengo 10 años de IF, claro, claro. Entonces se me juntan las dos cosas. no, Increíble. maravilloso, maravilloso. Así que de verdad, muchísimas gracias por todos. A vosotros. Dejen todos sus comentarios, qué opinaron, qué cosas están de acuerdo, qué vivencias que hayan tenido y de verdad ha sido un placer. Te agradezco muchísimo, Olga, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo grande, que esté muy bien. Chao, chao.